Damos la bienvenida vía Skype desde Lima, Perú, a José Carlos Requena, analista político y columnista del diario El Comercio de Perú. José Carlos, buenos días, bienvenido a nuestro programa. Buenos días, Janet, ¿cómo está? Encantado. Bueno, quisiéramos primero que usted nos dé una perspectiva de cuál es la situación actualmente en el Perú, luego de 5 días de violentas manifestaciones en donde la población salió a defender sus derechos y a defender la democracia. ¿Cómo está la situación en este momento, luego de que ya tienen electo un presidente de consenso? A ver, bueno, el fin de semana fue trágico con la muerte de 2 manifestantes. Esto forzó la renuncia de Manuel Merino. Todo el domingo, Merino renunció al mediodía el domingo. Toda la tarde se estuvo en la incertidumbre. Hasta ayer, hasta el mediodía, también no había claridad sobre si se iba a conseguir algún consenso o no. Finalmente, la votación que empezó en las primeras horas de la tarde concluyó con la elección del señor Francisco Sagasti, algo que, por lo menos en los pasos iniciales, ha sido recibido con calma, beneplácito y queriendo pasar ya a la página de un momento muy complicado de la democracia peruana, que, como tú bien has mencionado, pasa por su 4º presidente desde julio del año 2016, en que Pedro Pablo Kuczynski asumió la conducción del país. Bueno, hablemos un poco de Francisco Sagasti. Se conoce poco de él, por lo menos acá en el Ecuador. Se sabe que es un ingeniero industrial, tiene 76 años, pertenece al Partido Morado, es de corte liberal. ¿Cuáles son las perspectivas que tienen? Bueno, tiene un periodo tiene que terminar el periodo presidencial hasta julio del próximo año. Pero ¿cuáles son las perspectivas que tienen sobre lo que él puede hacer en este momento por el Perú, tan acosado y tan, digamos, afectado por el tema de corrupción? A ver, Sagasti es una persona proveniente del mundo académico, del mundo también de las multilaterales, sobre todo en el lado de cooperación al desarrollo, en el área de ciencia y tecnología. Este es su primer mandato como congresista, fue elegido en las elecciones de enero del año 2020 y efectivamente, como bien mencionas, la agenda mínima que él mismo también ha mencionado no va a trascender, es la organización de elecciones. Teníamos ya, porque toda esta crisis se da con un proceso electoral ya convocado para abril del año 2021. En consecuencia, la agenda que él mismo se ha planteado será precisamente las elecciones, entregar al país, liderar la transición a un cambio de mando democrático y, por supuesto, atender las cosas urgentes de la pandemia, tanto en el frente sanitario como en el frente de reactivación económica. En el transcurso de hoy se espera, primero, que él tome juramento ya como presidente de la República. Ayer fue elegido como presidente del Congreso y constitucionalmente le toca asumir los destinos de la nación, y también que nombre su gabinete. Hay mucha expectativa por el tipo de personas que podría convocar, y se espera que sean personas que despierten respetabilidad en todos los ámbitos, tanto del espectro político como del ámbito profesional. Bueno, entonces el reto es organizar las próximas elecciones, que sea un buen gobierno de transición, elegir a las personas adecuadas para que lo acompañen en este proceso de transición, pero de la mano también hay la preocupación por la parte económica. El Perú a nivel regional ha tenido pues buenos números, principalmente comparados con los nuestros, por ejemplo, con el Ecuador, comparados con los de Colombia, se han despuntado con pues un desarrollo económico importante. Pero siempre estos golpes a la política, estos golpes a la democracia pueden afectar esa parte. ¿Cómo está la economía del Perú y qué perspectivas hay en ese sentido? Sí, sin duda, la solidez macroeconómica que ha caracterizado al país en los últimos años ha sido precisamente golpeada por muchas iniciativas en el marco de la pandemia. Ha empujado este Congreso que integra Sagasti. Sagasti ha sido una de las pocas voces sensatas, y la gran mayoría de propuestas legislativas como que le hubieran perdido el respeto, para decirlo de algún modo, a las instituciones que han garantizado la solidez macroeconómica, como el Banco Central o el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, el reto es cómo Sagasti va a poder gobernar con un Congreso que básicamente no ha cambiado de composición.
y que sin embargo puede recurrir a medidas populistas que pongan en riesgo la reactivación económica. Entonces ahí va a tener que hilar fino, va a tener que convocar a alguien suficientemente respetado y suficientemente sólido, y además apoyarse en esta movilización que, si bien se ha amainado, no ha cesado. Yo pensaría que la opinión pública, las marchas, van a seguir siendo un elemento de presión, igual que las redes sociales, los medios de comunicación, y con una participación importante de la juventud. Seguramente el proceso electoral de alguna manera decanta alguna de estas demandas, pero creo que va a ser un elemento también a considerar. Entonces, el elemento político sin duda va a influir en toda la realidad del país, incluido el ámbito económico. Y como usted mencionó, pues el tema de la gobernabilidad realmente genera muchas preguntas, toda vez que Mirta Vázquez, que ahora preside el Congreso de la República, es de corte de izquierda, mientras que el historial de Sagasti, que perteneció al Fondo Monetario Internacional, pertenece al Partido Morado, pues nos da un corte más liberal, más hacia el centro derecha. ¿Cómo ve esas fuerzas? ¿Cómo están esas fuerzas al interior del Congreso del Perú, con miras precisamente a que esta convulsión que se vive en este momento pueda calmarse poco a poco y se pueda terminar este gobierno, pues por lo menos sin mayor problema? Sí, bueno, el Congreso es un Congreso fragmentado, es este Congreso que fue elegido en marzo para completar el término del Congreso disuelto por el presidente Martín Vizcarra en septiembre del 19. La composición ha sido fragmentada, ha sido en gran parte congresistas inexpertos, que de alguna manera han activado este mecanismo de la vacancia presidencial 2 veces en este breve mandato, no tienen ni 8 meses en el cargo. Creo que eso le demanda sin duda un reto especial a Sagasti, y de nuevo creo que va a tocar apoyarse en una correlación mínima y razonable al interior del Parlamento que pueda hacer llevar la fiesta en paz. Y la verdad la agenda debería ser muy acotada, pero claramente hay un cambio político que va a tener mayor claridad en el próximo proceso electoral. Un cambio que esperemos reemplace esta precariedad y esta debilidad institucional que ha caracterizado al país desde el año 2000. De hecho, por coincidencia histórica, el mismo día que Valentín Paniagua, que lideró la transición tras la caída del fujimorismo, el año 2000, el 16 de noviembre del año 2000, 20 años después, un 16 de noviembre del año 2020, Sagasti se encuentra liderando una transición también. Entonces, vamos a ver si esto nos conduce a un cambio dramático del régimen, pero esperemos que se pueda por lo menos empezar a encaminar la consolidación de instituciones más sólidas, que es algo que no ha habido en el país en este milenio. Ahora, ¿cuál es la fórmula que ustedes consideran debe ser aplicada o en la que están pensando? Toda vez que en política nos parecemos mucho, aquí tenemos una debilidad institucional también importante, pero siempre tendemos a creer, ¿no?, de que, o tener la esperanza de que viene un nuevo gobierno, entonces viene la estabilidad, viene un nuevo gobierno, vienen nuevas leyes, nuevas reformas y viene la institucionalidad. Pero ¿cuál es la visión en el Perú? ¿Cuál es el análisis que se puede hacer? ¿Hace falta simplemente un cambio de gobierno para lograr lo que tanto se necesita? Mira, han habido 2 elementos nuevos. Una ha sido el hecho de que una revuelta social removiera del cargo a un presidente. Eso es algo que nunca en la historia del Perú había pasado. Es algo que sí veíamos que pasaba en tiempos recientes, en la década antepasada, pasada en Ecuador, por ejemplo, hubo un periodo de gran inestabilidad en que cambiaba de presidente cada año, cada 2 años. Eso nunca había pasado en Perú. En Perú habían habido procesos de deterioro que conducían a la remoción de un mandatario. Esta vez ha sido la protesta con única agenda de remover al señor Merino del cargo que ha causado esto. Una protesta mayoritariamente espontánea, encabezada por jóvenes. Entonces hay mucha expectativa en lo que estos jóvenes puedan hacer en el futuro no muy lejano, en términos de actores, ¿no?, en términos de renovación del liderazgo político. Y en términos de agenda, claramente hay la necesidad de revisar
el pacto escrito en la Constitución del año 93 y luego, de alguna manera tácito, tras la caída del fujimorismo, en torno a la Constitución. Va a tener que hacerse alguna actualización. Hay un sector, sobre todo a la izquierda, que pide que asamblea constituyente o algo por el estilo. Seguramente va a tener que hacerse algo que atienda este momento constitucional, o sea, quizás alguna actualización de ese pacto, quizás alguna comisión de notables que promueva reformas, porque claramente ha habido un desequilibrio de poderes que nos ha tenido en la inestabilidad de los últimos años, y también hay la necesidad de aumentar y rediseñar la representación política. Perú tiene 130 parlamentarios en un Congreso unicameral, y han habido muchas veces, desde el año 2000, han habido discusiones para regresar a un Congreso bicameral que nunca se ha podido llevar adelante. Y también es necesario rediseñar cómo se representa de manera geográfica el país de una manera más adecuada. En cuanto, digamos que ustedes deben estar ya también en proceso preelectoral, al igual que nosotros, ¿y cuáles son las proyecciones electorales que hay allí? ¿Cuáles son los candidatos que ya se empiezan a perfilar y hacia dónde se podría inclinar o hacia dónde dicen las encuestas que se inclina el voto popular? ¿Y qué papel podría jugar en esas próximas elecciones Sagasti? ¿Qué dice la ley? ¿Podría, por ejemplo, candidatizarse a las próximas elecciones o se lo prohíbe por estar ocupando en este momento una presidencia interina? A ver, en cuanto a la oferta, precisamente por esta precariedad que te mencionaba, hay más de 20 candidatos. Las decisiones en el Perú suelen terminar de aclararse en el último tramo, principalmente en el último mes, y con más precisión la última semana. 1 de cada 2 electores peruanos decide su voto en la última semana. Entonces, por ahora, el liderazgo en las encuestas al menos corresponde al alcalde de un distrito de Lima, el señor George Forsyth, con poca experiencia política previa. Es un ex arquero de un popular club peruano, un club de fútbol, y con gestión reciente como alcalde de La Victoria. Es quien está liderando las encuestas, quizás más con un ánimo de renovación, con una expectativa de darle un rostro nuevo a la política. Pero vamos a ver si esta situación se mantiene hasta el fin de la campaña. Y en cuanto al señor Sagasti, el rol que pueda tener, de hecho, su presencia en una plancha prepresidencial de su partido, el Partido Morado, un partido de reciente fundación, fue uno de los escollos que se tuvo que superar, porque la sensibilidad al interior del Congreso decían, ¿cómo vamos a permitir que un precandidato a la vicepresidencia se haga cargo de la nación? Es algo que podría poner en riesgo la neutralidad, decían. Y hubo muchas conversaciones sobre cómo manejar eso. Y al final el desenlace que se tuvo fue que Sagasti renunció a esta precandidatura y no tendría posibilidad de candidatear, lo coherente sería que básicamente se dedique a gobernar y que no tenga ninguna aspiración electoral. Por último, quisiéramos saber su opinión sobre el futuro de Manuel Merino, su primer ministro y también su ministro del Interior, que tienen ya abierta una investigación en la Fiscalía por violación a los derechos humanos, por abuso de autoridad, homicidio doloso, lesiones leves y graves y desaparición forzada. ¿Cuál sería el futuro de estos 3 personajes al estar enfrentados a un delito que no tiene prescripción? Mira, por lo pronto el señor Merino, al ser congresista en funciones, salvo que haya algún proceso de remoción de sus inmunidades, tendrá que esperarse hasta el 29 de julio para poder abrir un proceso de manera formal. Entiendo que lo que se han empezado son investigaciones preliminares. Y en cuanto al ex premier Flores Arauz y al señor Gentile, el ministro del Interior, que ellos sí creo que deben enfrentar en el más breve plazo la justicia. Perfecto, le agradezco muchísimo, José Carlos Requena, por este análisis desde Lima, Perú.